Bienvenidos a nuestro encuentro de junio del ciclo de conferencias virtuales 2025 del Grupo Interdisciplinario de Trabajo sobre Historia del Derecho Local, Víctor Tabanzuategui. Para nosotros es un placer contar con la participación del doctor Gustavo César Machado Cabral de la Universidad Federal de Ceará, Brasil, quien disertará hoy sobre la jurisdicción civil en América Portuguesa, panorama y perspectivas de investigación. El doctor Cabral es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará, donde es profesor adjunto en niveles de grado y de posgrado. Fue coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UFC, es científico jefe de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Ceará y miembro titular del Instituto Brasileño de Historia del Derecho. Fue investigador asociado del Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo en Alemania. Se doctoró con honores en Historia del Derecho por la Universidad de Sao Paulo y realizó estudios de postdoctorado en el Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory en Alemania. Ha sido profesor visitante e investigador en las universidades Autónoma de Madrid, de Maastricht en los Países Bajos, en la Universidad Nova de Lisboa. Fue becario de la Biblioteca John Carter Brown de la Universidad de Brown. Lideró el grupo de investigación Historia del Derecho, las vías de formación del derecho brasileño. Es asesor del Centro de Estudios de Derecho en la América Portuguesa, investigador de la red columnaria y de la red de Historia Moderna. Para nosotros es un verdadero honor poder contar con tu participación. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber aceptado nuestra invitación. Y nuestra comentarista invitada de hoy, comentarista de lujo también, es la doctora Natalie Mancilla Órdenes, investigadora de postdoctorado de la Universidad de Helsinki. Natalie es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster y doctora en Derecho por la Universidad de Brasilia y desde 2022 investigadora de postdoctorado en el proyecto Comparative Early Modern Colonial Laws de la Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki. Ella es especialista en Derecho Colonial con especial atención para el Imperio Portugués. Gustavo, Natalie, bienvenidos. Un placer para nosotros contar con ustedes. Gustavo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Romina, por la invitación. Para mí es un gran placer y un gran honor estar con ustedes en esta sesión. Yo conozco no solo tu trabajo, así como investigadora, sino también el grupo. Acompaño también siempre que posible las charlas en el grupo. Entonces, para mí es una gran alegría poder presentar un poco de la investigación que sigo haciendo desde hace algunos años. Y también compartir este momento con Natalie, que es una investigadora que además de ser mi amiga, eso debo decir, es una investigadora con quien comparto también muchos temas comunes y es una interlocutora de investigación así, que me hace muy privilegiado, ¿no? De tener a Natalie como alguien con quien comparto estas cosas. Entonces, un primer también a todos y todas que nos escuchan. Entonces, será seguramente un momento importante para mí. Bueno, yo he preparado también una presentación que está, bueno, está en portugués. La charla será en español, pero la presentación está en portugués. Bueno, creo que puede ayudar un poco bueno, a organizar un poco las ideas que presentaré en los minutos que tengo. ¿Está bien? Bueno, pueden ver lo que está ahí. Bueno, la idea de esta presentación, así como pude presentar hace algunos días en un evento organizado por el Instituto Brasileño del Derecho, es presentar un poco de mi agenda de investigación y acá sobre la jurisdicción civil secular en América Portuguesa. Yo hace algunos años me dedico al estudio del fenómeno jurídico en América Portuguesa desde el doctorado. Me da desde la maestría
estudio el fenómeno jurídico en América Portuguesa, perdón, en Portugal, en la Edad Moderna. Pero después del doctorado, después que ingresé como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, tengo dedicado mis estudios principalmente al fenómeno jurídico en América Portuguesa, una mirada para el mundo americano, una mirada que empezó muy específicamente con la literatura jurídica y después se amplió un poco y al final resultó el año pasado en una monografía que yo presenté como tesis de libre docencia, que acá en Brasil es como que una habilitación que se hace después del doctorado y que será publicada este año en portugués, ¿no? Quizás yo prepare una versión en español también, Romina, no sé, estoy pensando en eso también muy pronto. Y la idea es servir como que una introducción un poco más larga al fenómeno jurídico en América Portuguesa en los 3 siglos del periodo colonial. Pero mientras yo preparaba este estudio más amplio, ¿no? que sirve como una introducción, mismo que tenga más de 700 hojas, ¿no? Si es una introducción, siempre es una introducción. Yo tengo proyectos con financiación eh, científica acá en Brasil, de la Agencia Nacional y la agencia de mi estado, de mi provincia en Brasil, en los cuales yo intento mirar muy particularmente sobre la práctica, ¿no? Entonces, eso es mi preocupación principal desde hace por lo menos 4 años, más o menos, ¿no? 3 o 4 años. Entonces, este momento sirve para que yo pueda presentar de manera un poco más general algunos elementos importantes para que se pueda pensar, para que sea posible pensar en la jurisdicción secular en el espacio de la América Portuguesa y también para que yo pueda presentar algunos puntos que todavía no finalicé en mi análisis y que seguiré haciendo en los próximos años. Bueno, algunos elementos introductorios. La idea de que la jurisdicción secular yo la pienso como una jurisdicción ordinaria, ¿no? Al contrario de una idea de jurisdicción extraordinaria, una jurisdicción que se organiza como jurisdicción regia y como jurisdicción local también, ¿no? Entonces, la idea de que la corona se hace presente en el espacio colonial y se hace presente de diversas maneras, de modos que se cambiaron desde el siglo XVI hasta al principio del XIX. Y para esta investigación, la verdad es que para estos proyectos yo miro con más atención al siglo XVIII, y principios del XIX. La razón no es una preferencia personal, incluso porque mi preferencia personal es para periodos un poco más anteriores, sino porque es el periodo para los cuales tenemos fuentes. Tenemos fuentes en los archivos, principalmente sobre todo del 18. Entonces, jurisdicción regia, que comprende magistrados nombrados por la corona, yo hablaré de ellos después, pero también una jurisdicción local que se ejercía en el espacio de las villas, de las ciudades, tenía una conexión muy fuerte con los cabildos, que tenía jueces que tenían características, un perfil muy, muy distinto de la jurisdicción regia, sino porque en la jurisdicción regia los jueces eran nombrados por la corona, tenían una formación jurídica en sentido estricto, así que en sentido estricto habían estudiado derecho en la universidad y todo, y en la jurisdicción local estos jueces eran elegidos en las comunidades, eh,
casi nunca, solo no digo nunca porque, bueno, nunca se debe decir nunca, ¿no? Yo nunca encontré, por ejemplo, un juez ordinario, que es el nombre del juez que actuaba en el nivel local, que hubiera estudiado Derecho, con el diploma, ¿no? Con el diploma de grado en Derecho. Yo nunca he encontrado. No es común, no es común. Y gente que muchas veces ni siquiera eh, podría leer y escribir. Así que tenía una relación con el derecho que era una relación que existía, yo no niego. Incluso es un punto muy fuerte en la investigación. Yo no solo niego, como también yo busco comprender cómo era esta relación. La relación existía, pero no era una relación formal, no era una relación que se establecía por la universidad, por una educación jurídica formal. Entonces es una perspectiva que debo levantar también, ¿no? Esta jurisdicción secular es civil y criminal, ¿no? Acá hablaré más de la jurisdicción civil, pero también había una jurisdicción criminal. Abajo de los jueces ordinarios, ¿no? Pero también en el nivel local había lo que llamo magistraturas menores, que eran jueces que tenían una competencia aún más restricta, más reducida que la de los jueces ordinarios. Yo hablaré de ellos después, ¿no? En otro momento. Bueno, los jueces de este nivel inicial son principalmente de tres tipos, ¿no? Los jueces ordinarios, los jueces de fuera y los jueces de los órfanos. Órfanos, ¿no? Si mi español no me es órfanos, ¿no? Creo que es así. Así, Romina, Natalie, huérfanos, 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 bueno, huérfanos, perdón, por huérfanos. favor. Bueno, los jueces ordinarios, los jueces de fuera eran jueces nombrados por la corona, tenían diploma, tenían estudiado derecho en la universidad, sobre todo en Coimbra, que era la única facultad de derecho civil y canónico en todo el imperio portugués. Es un punto importante porque de manera distinta de lo que pasaba en América Española, no había facultades de derecho en América Portuguesa. Los primeros cursos de derecho que se fundaron en Brasil, eh, así ya datan del periodo imperial, en 1827, 26, ¿no? 26, 26, 27. Entonces, en el periodo colonial no había. Entonces, los jueces de fuera eran nombrados por la corona por 3 años. 3 años. Casi no hubo jueces de fuera en América Portuguesa. Es un punto importante. En un estudio que considero muy, muy importante, que publicó Nuno Camariñas hace algunos años, él llegó a la conclusión de que hubo más o menos, un poco menos de 20 villas y ciudades donde había jueces de fuera, ¿no? Y al final del siglo XVIII, bueno, ya el número de villas ya era de casi 200, más de casi 200. Entonces, gran parte de la mayoría, inmensa mayoría de las villas no tenían jueces de fuera. ¿Y cómo se daba la aplicación de la justicia en esta perspectiva secular? Ordinaria por los jueces de fuera. Los jueces de fuera eran, como ya he mencionado, jueces elegidos en el ámbito de la villa, ¿no? De la villa. Eran también eh, uh, consejeros en los cabildos, tenían también esta función. Y también ejercían esa función por un periodo de un año, un año. Como ya he dicho también, no necesariamente tenían una educación jurídica formal. La verdad es que no tenían. Yo nunca he encontrado para la América Portuguesa, por ejemplo, alguien que tenía una formación jurídica, educación jurídica formal, por lo menos en el siglo XVIII.
Y tenía una competencia civil y criminal para juzgar qué tipo de procesos, de qué temáticas. Hablaré después de eso. ¿Sí? Bueno, y había también los jueces de huérfanos, que tienen una competencia para juzgar todas las cuestiones relacionadas a los huérfanos, principalmente los inventarios, pero no solo. ¿Y quiénes serían los huérfanos? ¿No? Había definiciones de esta categoría, no solo en las ordenaciones del Reino de Portugal, sino también en la literatura jurídica, que se hace pensar que el grupo de los huérfanos era muy nombroso y muy importante también, ¿no? Pero acá es interesante que casi siempre, sobre todo en las villas más pequeñas, más chiquitas, pero no solo en ellas, que los jueces de huérfanos, la función de juez de huérfano sea también ejercida al mismo tiempo por los jueces ordinarios. ¿Sí? La misma persona tiene la competencia para las dos materias. Entonces, eso es algo importante. A ver, yo creo que está solo bueno, mejor así. Ahora se puede ver mejor, ¿no? La pantalla. Bueno, en esta imagen que está al fondo, se ve se ve una referencia a un juez, a un juez ordinario, ¿no? De una villa en la Capitanía de Ceará al final del siglo XVIII. Capitanía de Ceará es una capitanía que yo llamo de ordinaria, es una capitanía que no era una capitanía relevante así para cuestiones económicas ni para defensa. Era una capitanía que no tenía características especiales. ¿Y por qué yo hablo de ella? Por dos razones. ¿No? Primero porque yo vivo en Capitanía de Ceará, hoy el estado de Ceará, la provincia, pero principalmente porque yo creo que estudiar una capitanía ordinaria puede me hacer comprender un poco las dinámicas afuera de lo que sería quizás especial, particular de una región que tenía un interés más específico de la corona, como sería, por ejemplo, el espacio que Natalie estudió en doctorado, por ejemplo, sobre en Minas Gerais, porque tenía una preocupación muy particular de la corona por la cuestión económica, o como sería, por ejemplo, Pernambuco, que tenía una centralidad para la cuestión económica y la defensa y todo. Entonces, Ceará no tenía nada de especial. ¿Sí? Entonces es eso. Los jueces ordinarios también podrían ser indicados para la villa podría tener más de un juez ordinario. Así, esa es la situación que traigo ahí, ¿no? Esa localidad, ese espacio de Tauá, que después se convirtió en una villa autónoma, en este momento era parte de una otra villa, así, estaba en el Termo, ¿no? En las fronteras de una villa muy grande que era la villa de Icó en este periodo. Entonces, para que se pudiera administrar la justicia, eh, se indicaba un otro juez ordinario, ¿no? Un otro espacio importante para pensar eso también son las ouvidorias señoriales. Es importante porque en la organización territorial de la América Portuguesa, en el siglo XVI y XVII también, pero con extensión hasta la mitad del siglo XVIII, la corona portuguesa constituyó señoríos, ¿no? Territorios señoriales que entregó con derechos incluso jurisdiccionales a gente de la pequeña aristocracia portuguesa. Eso empezó en los años 1530, ¿no? 34 hasta 36, y tardó hasta los años 1760. 760. Y algunos de esas capitanías, así llamaban, capitanías hereditarias, y eran hereditarias porque uno recibía por 2 o 3 vidas, ¿no? Era posible que se perdurara en el tiempo. Tenían también el derecho de nombrar un oidor que sería un juez que ejercería una función, es interesante, intermedia, porque era superior incluso a la jurisdicción que tenían los jueces ordinarios en las villas que se ubicaban en las capitanías
en las capitanías señoriales. Eso, no hay muchos registros, porque en general estos oidores señoriales en el 16 tampoco tenían formación jurídica, muchos no sabían leer, escribir, y principalmente no se encuentran registros procesales de estos procesos. No se encuentran. Entonces, hay pocas informaciones sobre cómo se daba la práctica. Y después, no sé exactamente cuándo, pero en el 16 y perdón, el 17, 18, estos oidores, no hubo más oidores señoriales, sino oidores de la corona, ¿no? Estos ouvidores regios, nombrados para el ejercicio de esta función, ¿no? Jurisdiccional y de corrección también, en estas capitanías. Lo que hacían los donatarios de estas capitanías hereditarias era indicar una lista con 3 nombres, y la corona nombraba uno de ellos para esta función de oidor, ¿no? Eh, entonces, de los jueces nombrados por la corona, así, una categoría muy importante era justamente de los oidores regios. Los oidores regios eran nombrados por la corona por un periodo de 3 años. Eh, Necesariamente tendrían tenían diploma de grado en leyes, ¿no? En derecho civil, y ejercían esa función en un espacio que podría coincidir o no con el espacio de la capitanía como una unidad político-administrativa militar, ¿no? Sí, es muy complejo. Um, y el espacio de jurisdicción del oidor se llamaba comarca, comarca, ¿no? Este es el punto. El primer oidor el primer lugar de oidor fue creado en los años 1538 para Salvador, con una competencia que alcanzaba toda la América portuguesa, todo lo que llamaba Estado de Brasil. Y además, pero en el siglo XVII y en el XVIII se crearon más lugares, más comarcas, más comarcas. La última comarca que se creó, y esto, este levantamiento quien hizo eh, fue ahora, la historiadora portuguesa muy importante, creo que ahora me fugió el nombre, profesora de Évora, ahora se me olvidó. Bueno, este levantamiento con este mapa que muestro, está en un artículo que publicó esta historiadora, que después yo me acuerdo su nombre, para que se pueda ser justo con ella. Entonces fueron casi 20 lugares, 23, perdón, 23 lugares de oidores en todo el espacio. Algunas zonas más pobladas, por ejemplo, como Minas Gerais, que era una capitanía muy rica. En la capitanía de Minas Gerais hubo 4 comarcas, ¿no? 4 oidores con una competencia territorial importante. En Bahía también 4, en Pernambuco 2 y todo. A veces el espacio de la capitanía era, era el mismo espacio de la, eh, eh, el espacio de la comarca. La competencia de los oidores regios era jurisdiccional, una competencia originaria en algunas situaciones. Podrían examinar procesos en primera instancia, pero también una competencia en recurso, ¿no? de apelación, pero también tiene una competencia importante para examinar, para hacer corrección, incluso verificando una actuación en las villas, ¿no? Los otros magistrados regios estaban en el Tribunal de Relação. O Tribunal de Relação era muy similar um, enfim, a lo que existía también en América Española con los oidores. Era un tribunal colegiado con jueces que habían estudiado derecho.
Hubo dos tribunales de relación en América Portuguesa en el siglo XVIII, uno en Bahía, que se fundó en la mitad del XVII, y otro en Río de Janeiro, se creó en la mitad del XVIII. En el siglo XIX, poco antes de la independencia, se crearon otros dos en Pernambuco y Maranhão. Y después había la Casa de la Suplicación, que era un tribunal regio superior que se ubicaba en Lisboa y tenía una competencia también para juzgar apelaciones y agravios de las decisiones que se tomaban los tribunales de relación y algunas de las ouvidorías que no obedecían que estaban ¿no? En punto jerárquico inferior a las tribunales de relación, que es lo que pasaba con las oidorías de Maranhão y de Pará, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Yo hablaré un poco después de esta estructura de recursos y todo que podría ser. Había también otras magistraturas, no hablaré mucho de eso, pero las magistraturas que yo llamo de especializadas, como los jueces conservadores de las compañías de comercio. Hubo compañías de comercio importantes que tenían como privilegio, y esto está en la lógica del antiguo régimen, ¿no? A idea de tener un juez privativo, ¿no? Y eso pasó con la compañía de comercio, por ejemplo, de Pernambuco y Paraíba. Tenía dos jueces, un primer grado, que actuaba en Recife, que era la sede de la compañía, y un juez conservador que actuaba en grado de recurso en Lisboa, ¿no? Y hubo también las juntas de justicia que estaban ubicadas en ciudades que no tenían un tribunal de relación, pero se constituye ahí un colegiado, ¿no? Con el oidor, con un juez de fuera y con un abogado letrado. Así que yo preparé también aquí una estructura para que se piense en la estructura de recursos, ¿no? Un nivel inferior con estos jueces que estaban abajo del juez ordinario, ¿no? Como los jueces de vintena, que actuaban en pueblos, pueblitos, realmente pueblitos donde había algunas familias viviendo y estaba lejos de la sede de la ciudad y de la villa. Y otros, ¿no? Esto es una posibilidad. Pero la jurisdicción que yo llamo inicial, que era donde empezaban los procesos civiles con más frecuencia, donde se localizaban, por ejemplo, los jueces ordinarios, ¿no? Una jurisdicción intermedia, en el cual el más importante era el oidor regio. Una jurisdicción superior ubicada en ultramar, en los tribunales de relación, y en el imperio a Casa da Suplicación, con la posibilidad de ejercicio de un juicio extraordinario de gracia por el desembarco del Paso, asesoraba el rey. La verdad es que, claro, el tema de los recursos de las apelaciones es un tema complejo sobre el cual se puede hablar mucho, y desde el punto de vista de la casi inaccesibilidad de esos recursos y todo. Pero hace un par de años también yo hice un estudio sobre las posibilidades de se apelar desde ultramar para la Casa de la Suplicación de Lisboa, ¿no? Así sí sería posible y todo. Entonces yo investigué a partir de algunas fuentes, sobre todo dos fuentes que están en la Arquivo Nacional do Torre do Tombo, en Lisboa. Una de ellas era un libro de distribución de los agravios, o sea, todos los procesos que llegaron de ultramar para la Casa de Suplicación estaban en este libro. Y yo levanté un número en este libro de cerca de 2.000 procesos que se empezaron en ultramar y llegaron a Lisboa entre 1754, 53, 54 y 1808, que el año que vino la familia real de Portugal a Brasil y cambió realmente un poco la cuestión política, ¿no? En estos números yo pude percibir que había
que esta cuestión de la posibilidad de apelación, claro, era pequeña, pero está lejos de ser insignificante. Y parece ser mucho más diversa que lo que parece. Por ejemplo yo identifiqué situaciones en que los recurrentes eran esclavos. Por ejemplo, muchas mujeres discutiendo cuestiones relacionadas a propiedad, por ejemplo, y otras cuestiones. Eh, eh, entes no personalizados con alguna frecuencia, por ejemplo, como eh, ¿cómo se dice? Abadías, mosteros y cosas así también, ¿no? Una análisis más profunda de estos procesos se puede, yo espero hacer en los próximos años con análisis de la integralidad de estos procesos. Esta es una de las agendas, ¿no?, de investigación para los próximos años, ¿no? Examinar la integralidad de los procesos que todavía siguen en el Archivo Nacional de Torre del Tombo, para que se pueda comprender realmente cómo se daba la dinámica del ejercicio de la jurisdicción, llegando al nivel superior en estos espacios. Bueno, acá yo trago, caminando para el fin, ¿no?, de la exposición, yo empiezo la parte más importante, que es los temas que se pueden investigar, y muchos de ellos yo estoy investigando en algunos estudios que ya están listos, algunos que ya están esperando para ser publicados, algunos trabajos de tesis que yo dirigí y estoy dirigiendo, y puntos que quiero investigar en los próximos años. Bueno, pensar quién eran las partes, ¿no? ¿Quién litigaba? ¿Quién litigaba en esta jurisdicción civil? Yo solo puedo estar seguro para afirmar quién eran los litigantes si yo miro los procesos. Para mí eso es natural. No es tan natural para una cierta historia procesal que se hace, pero para mí es muy natural. Entonces, en esta posibilidad, en este artículo que yo mencioné sobre los recursos, yo localicé, por ejemplo, situaciones en que esclavos recurrían, apelaban de una decisión que el juez local en San Luis do Maranhão decidió en contra a él, y pudieron, por medio de un recurso, ¿no?, de una apelación, llegar a la casa de la suplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos litigios en que esclavos son partes. Hay muchas situaciones en que indígenas también son partes. Muchas situaciones en que mujeres actúan en estos procesos, en esos procesos, como o solas o con sus esposos, pero muchas veces solas. ¿Quién eran estas partes? ¿Qué tratamiento procesal recibían, ¿no? En una situación, por ejemplo, en un litigio que tenía una mujer como la parte apelada, no, no, la parte que perdió, ¿no? Ahora, en portugués se dice réu, la parte, ahora se me olvidó el término en español. Esa mujer, por ejemplo, se reconocía como una persona miserable, por ejemplo, y pedía el privilegio de elegir el juicio donde litigaría, por ejemplo. Entonces, ¿qué estrategias las partes utilizaban? Esto es una cuestión que me interesa muchísimo. El papel de los escribanos, de los escribanos, ¿no? Que actuaban como en la mediación, ¿no? En la mediación entre este mundo, eh, 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 no utilizaré el término rústico, pero el mundo no letrado y el mundo letrado, ¿no? Ellos traducían realmente las demandas de las partes, ¿no?, en los procesos, en una fórmula jurídica, ¿no? Sino, mismo que no tenían una formación jurídica, ¿no?, de lo escrito, pero tenían un conocimiento
jurídico, un conocimiento normativo mínimo para traducir eso, ¿no? En una fórmula. En una fórmula. Entonces, el papel de los escribanos es un papel que me interesa mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos dos temas, yo tengo eh, investigadores expertos trabajando, por ejemplo, João Vitor, que terminó su maestría acá nosotros, escribió sobre indígenas y no solo sobre indígenas como, como partes, ¿no? Como litigantes, pero sus estudios ayudan, ¿no? A pensar en esa categoría también, ¿no? Um, Weirley también que también está acá con nosotros, está escribiendo sobre negros, no africanos. Entonces, eso es una mirada importante. Joana Freitas, que hizo su maestría acá en Ceará y ahora hace doctorado en Helsinki, del grupo del cual Natalie es parte, está escribiendo un trabajo sobre escribanos, ¿no? Entonces, estos trabajos que no son míos, ¿no? Pero están conectados con estos temas, me ayudarán también a seguir pensando esta estrategia. Entre los litigantes, los abogados y procuradores, eso también es un tema que me interesa muchísimo. Yo incluso tengo un artículo que debe ser publicado en próximos meses, en un libro que organiza mi colega Andrés Lemian. Um, de Unifesp, acá en São Paulo, sobre los procuradores de causas actuando en la capitanía de Ceará en la primera década del siglo XVIII, que es justo cuando se fundó la villa de Aquirás, que era la cabeza, ¿no? de la capitanía, ¿no? Entonces, en los 5 primeros años de existencia de la villa, había gente que pedía, ¿no? Una provisión para la autoridad que diera la posibilidad para que actuara como abogado, gente que no tenía formación jurídica. Entonces, eso me interesa también, ¿no? ¿Quién era esta gente? ¿Cuál era la justificación para el pedido, ¿no? Entonces, acá yo percibo, por ejemplo, dos caminos dos justificativos, ¿no? Tener una experiencia. Entonces, esa gente ya trabajaba como procuradores en otros espacios, ya tenía el conocimiento práctico, y gente que no era licenciado en Derecho, no había estudiado Derecho, pero había estudiado filosofía, teología y artes, ¿no? Entonces había una forma de circulación de este conocimiento, no solo en los espacios tradicionales, como la Facultad de Derecho, sino en otros espacios, o entre la gente que estudiaba lo que se podría estudiar en este momento, artes, filosofía y teología, y gente que aprendía este oficio en la práctica, ¿no? Muchas veces con sus padres y todo eso. Entonces, eso es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo. Bueno, ¿cuáles eran las materias y los tipos de procesos que están acá, ¿no? Los niveles civiles en general, que eran cuestiones las más diversas, muchas acciones de cobranza, así se puede comprender, cuando uno tiene una dívida y va a demandar que esa dívida se pague, muy comunes, incluso en comunidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, por qué la gente utilizaba la estructura jurisdiccional para eso, ¿no? Si se puede pensar que la violencia se puede ser una forma de resolución de conflictos, y realmente era, pero asimismo algunas personas iban a cobrar a un juez, ¿no? Muy comunes. Y acciones de cobranza que eran muy distintas, ¿no? Desde cobranzas generales, acciones de cobranza en que había una demanda de documento que fundamentara
esta cosa, hasta incluso acciones de juramento de alma, ¿no? Que uno juraba por su alma que no era devedor y todo eso. Entonces esos procesos están acá también en este universo. Muchos inventarios, es muy común, es una fuente importante, incluso para comprender relaciones familiares. Por ejemplo, el último año yo presenté un paper que todavía no está listo para publicar, sobre mujeres en procesos de inventario y relaciones familiares en este sentido. Entonces, es muy común percibir cómo se daban esa dinámica del poder familiar, del poder de la mujer como jefe en la práctica, ¿no? De la familia, administradora de los bienes de los huérfanos. Entonces, eso se puede percibir ahí en los inventarios. Un tema que para mí es muy interesante, yo empecé a trabajar no hace mucho tiempo, pero encontré acá en el archivo de Ceará algunos procesos sobre eso, cuestiones relacionadas a tierra, ¿no? Muy variadas, muy variadas. Desde cuestiones relacionadas, por ejemplo, a demarcación, ¿no? De tierras, un litigio sobre dónde comienza, dónde termina las tierras, ¿no? Y alguien que pedía que la autoridad local resolver, ¿no? El espacio donde terminaba la tierra de alguien, ¿no? Eso encontré algunas acciones en ese sentido, algunos procesos en ese sentido, y otros hasta situaciones como relacionadas, por ejemplo, al interdictum, ¿no? Una amenaza de violencia, de invasión de la tierra, y alguien pide al juez local que, no sé, que dé un orden para que no haga eso o que salga de este territorio, de esta, de esta tierra, ¿no? Tierra que es suya. Entonces, ¿por qué la gente utilizaba eso? Eso es una pregunta, ¿no? Si no había institucionalización, si no había una fuerza local, ¿no? Que obligara, ¿por qué la gente buscaba el juez, ¿no? Esa es una pregunta que yo tengo mis sospechas, pero eso es una pregunta. Cuestiones relacionadas a la libertad de los esclavos, muy común. Desde el siglo XVIII, claro, en el periodo imperial es mucho más fuerte, pero en el XVIII también había. Y ejecución de sentencia, ¿no? Claro, en una estructura en que el papel del juez era declarar, no decir el derecho, cómo implementar esta decisión. Eso es algo que todavía no empecé, pero empecé a investigar con más cuidado, pero encontré muchos procesos que tratan de ejecución de sentencia en el nivel local, ¿no? Entonces, antes de mostrar algunas imágenes, para terminar, un balance de los archivos. ¿Dónde puede encontrar estos juicios? Sobre todo en archivos locales. Y por archivos locales, yo hablo de archivos en los estados, ¿no? Hay un archivo nacional en Brasil. Ese archivo no se puede encontrar muchos de esos juicios. Los pocos que hay están relacionados al espacio de Rio de Janeiro, donde está este archivo. En el Archivo Nacional de Torre do Tombo, sí, hay muchísimos, actualmente cerca de 1000, son apelaciones y agravios de muchas partes de Brasil que llegaron a casa de suplicación, ¿no? Entonces, esta es una etapa que en los próximos meses yo voy a avanzar, pero sobre todo en los espacios locales. En Curitiba, que es el estado de Paraná, que está más cerca, ¿no? de ustedes, a Irovina, que yo, que en Ceará, hay una colección muy grande, ¿no? Con cerca de 4000 procesos del siglo XVIII. Es muy rico en cuestiones civiles. En Pernambuco, ahí también yo tengo acceso a muchos de esos procesos. Y otros espacios en Minas Gerais, también hay una cantidad interesante, en São Paulo. Y en Ceará, donde estoy, procesos que casi no se trabajó, ¿no? No son muchos, pero son suficientes, como que no puedo decir el número preciso, pero tenemos algunas decenas de procesos del siglo XVIII que me permiten comprender un poco esta dinámica de la jurisdicción civil en el nivel local, ¿no? Acá yo tengo algunas imágenes, dos o tres imágenes solo para ilustración. Esto es la primera hoja de un proceso
de un juicio sobre el cual yo estoy escribiendo un texto que terminaré esta semana. La organizadora del libro ya me cobró algunas veces, pero terminaré esta semana. Es un litigio sobre tierra y sobre demarcación de tierra en la villa de Icó, que está ubicada en la región que llamamos sertão, sertão do Ceará, que está lejos de la costa y tiene una dinámica económica muy propia y todo eso. Entonces eso es un proceso como que unas 40 hojas más o menos, es una discusión muy interesante en ese sentido. ¿No? Esto es la verdad es que no me acuerdo bien, ¿no? Y ahora no tengo mucho tiempo para comentar, pero es una hoja también de un proceso acá de la Capitania del Ceará, finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, es eso. Muchas gracias. Yo hablé muchísimo también, pero podría hablar un poco más. Pero me gusta mucho hablar, entonces perdón por haber hablado tanto. Y ahora agradezco mucho por la atención y la posibilidad de presentar un poco de esta investigación. Y para concluir, la idea era presentar, ¿no? Un panorama más general, quién eran estos agentes, cómo se organizaba esta jurisdicción en los espacios y cuáles son los temas que me interesan para el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido realmente un placer escucharte. Estamos llenos de preguntas, sobre todo desde un punto de vista comparativo de la América hispana con la América portuguesa. Bien, ahora damos lugar a los comentarios de la doctora Natalie Mancilla Órdenes. Natalie, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Romina. Bueno, primero agradecerte la invitación, que realmente la exposición de Gustavo ha sido increíble. Como él mismo comentó, somos amigos y Gustavo es un gran interlocutor, entonces es para mí un doble honor poder comentar el trabajo de Gustavo, que además, como bien vieron, realmente de una extensión y precisión increíble. O sea, Gustavo pasa por todos los temas con realmente mucha prolijidad y creo que eso es muy difícil de encontrar. Eh, Solo antes que yo olvide, quería preguntarle a Gustavo si la profesora que él estaba intentando recordar era Mafalda Suárez da Mafalda, Cunha. Mafalda, Ok, es la misma. Sí, eso fue solo un porque lapso. Perdón. porque yo tampoco estaba segura, entonces yo dije, ya no lo voy a interrumpir, pero después le pregunto para ver si es el trabajo de ella, que realmente es fantástico. Yo la verdad llegué por referencias que Ayame Paiva hace en su trabajo y no fue un descubrimiento directo de la obra de Mafalda. Pero bueno, yo voy a intentar hacer un comentario breve eh, porque, bueno, tampoco Gustavo deja mucho espacio para hacer un comentario, porque como yo les dije, fue muy preciso en relación al tratamiento conceptual y lo primero que yo quería destacar era exactamente eso, que eh, siempre eh, yo aprendo mucho escuchándolo porque realmente se mueve con mucha facilidad entre los diversos intersticios del estudio de la historia del derecho en el Brasil colonia, podemos decir, o en la América portuguesa, ¿no? Eh, y bueno, algo que a mí me parece muy importante mencionar es que al final del día Gustavo es el responsable por vamos a decir, crear o acuñar dentro de los historiadores del derecho, ¿no? En la Facultad de Derecho, porque hay un trabajo increíble también de los propios historiadores en Brasil sobre este tema, personas que trabajen sobre este tópico, ¿no? Porque como él dijo, está a la cabeza de este grupo que es el NEDAP, el Núcleo de Estudios de la América Portuguesa, que es donde se van fraguando estos trabajos sobre los tópicos y yo creo que la relevancia académica de Gustavo en este sentido siempre tiene que ser destacada porque eh, es, vamos a decir, el gran gestor de este tipo de estudios hoy por hoy en Brasil, ¿no? En el área de historia del derecho. Y bueno, yo creo que algo en lo que yo podría ayudar en esta presentación de Gustavo y a modo de comentario
sería más o menos en estructurar y desestructurar los diversos tópicos que él fue mostrando, ¿no? Eh, Gustavo mostró muy bien cómo eh, la investigación en estos tópicos de historia del derecho, pero también el propio derecho durante el antiguo régimen en lo que es la América portuguesa funciona en diversos niveles, ¿no? Uno de esos niveles es claramente esta malla jurisdiccional que él muestra, la administración de justicia a nivel local, cuáles eran los magistrados, qué tipos de magistrados habían, cuáles eran autoridades locales relacionadas con la administración de justicia, cuáles eran autoridades o oficios reales, ¿no? Y por otra parte, él también muestra muy bien qué tipo de disputas y resoluciones, ¿no? Son las que llevan a cabo o cuáles son los tópicos que ocupan esta malla jurisdiccional o esta administración de justicia, ¿no? Cuáles son los problemas que se enfrentan en los espacios locales, que yo creo que es algo muy relevante. Y en ese sentido también no dejar de mencionar el foco que él pone en los agentes, ¿no? Y diversos agentes, que no son solamente... Me pareció muy interesante, yo creo que es un buen foco analítico cómo él pone las cosas entre las partes y quiénes son los que deciden, ¿no? Porque al mismo tiempo en que divide estos dos niveles de la administración de justicia o dos momentos, vamos a decir, el momento en que el caso surge y el momento en que el caso va o el proceso va ocurriendo, ¿no? Como dos momentos muy integrados que nos permiten saber no solo cómo funcionaba el derecho, pero también qué expectativas se tenían sobre el derecho, ¿no? Qué era lo que las partes reclamaban, cómo lo reclamaban, con qué argumentos jurídicos y cuáles eran las posibles decisiones o cuáles eran los posibles caminos que seguían en este percurso de administración de justicia, ¿no? Y en ese punto, algo que yo quería destacar y tal vez hacer un link con algo que Gustavo dijo más tarde, ¿no? Es exactamente cuál es la relevancia del derecho en todo esto, ¿no? Porque una de las preguntas que él se hace es, ¿por qué que este tipo de casos son llevados a la autoridad local? No sé, el cobro de cuestiones que nos parecen mínimas hoy en día, ¿no? Y yo en ese sentido recordé un pasaje que es bastante repetido, ¿no? En la obra de España, no por eso quiere decir que sea banal, yo creo que al contrario es algo que siempre deberíamos recordar, que es sobre la relevancia en el día a día que el derecho tenía en la vida de las personas en el antiguo régimen, ¿no? Que es esta idea de cómo el derecho no solo surgía socialmente, sino también mantenía esta sociedad cohesa. Entonces, que mi derecho sea proclamado en este sentido, ¿no? Por una autoridad o local o una autoridad regia, pero que sea reconocido como derecho era una cuestión muy importante, no solo jurídicamente, sino en todos los niveles sociales, porque existía un rito en torno a eso, etcétera, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que yo comentaría. Otra cosa que a mí siempre me pareció muy interesante del trabajo de Gustavo es cómo él tiene la capacidad para describir una malla de administración de justicia que es súper compleja, ¿no? O sea, para mí, por lo menos, que mi background original no es el background de la América portuguesa, ¿no? O del Imperio portugués, sino que yo estudié pregrado en Chile y historia del derecho, vamos a decir, de la América hispana, si es que se puede llamar así, porque en verdad es mucho más acotado a lo que pasaba a un nivel local, ¿no? Eh, Muestra cómo realmente existía una complejidad que es increíble y pocas veces tú puedes tener una previsión de a qué autoridad esto va, ¿no? Es algo que se va aprendiendo, así como los agentes aprendían derecho en la práctica, el historiador del derecho también lo va aprendiendo en la práctica y no deja de sorprenderte, ¿no? Y en cuanto yo lo escuchaba hablar sobre eso, yo recordé un artículo de Tiago Enes, que es historiador, eh, que, que comienza con una cita, un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A esa escena cuando Alicia se encuentra con las tres cartas que están pintando un rosal, ¿no? Y va y les pregunta, ¿por qué están haciendo eso? ¿No? ¿Por qué están pintando una flor? Una de las cartas le dice, no, es que la tenemos que pintar de rojo porque
porque la reina mandó a plantar una rosa roja, pero nosotros nos equivocamos y plantamos una blanca. Y si alguien sabe que la rosa es blanca y no es roja, o cuando la reina llegue nos puede decapitar, ¿no? Eh, y aunque hay algunas diferencias, obviamente, en relación a esa analogía que él usa para describir exactamente cómo va funcionando la jurisdicción o la administración de justicia en América portuguesa, y la principal de ellas probablemente sea exactamente este hecho de la reina nos va a decapitar, porque básicamente, como sabemos por los últimos, por los estudios más recientes, ¿no? En historia del derecho, eh, rara vez se llegaba a estas medidas extremas que eh, bien o mal han ido más o menos deformando nuestra imagen sobre cómo se administraba justicia, ¿no? Con esta idea de que existía, de que el absolutismo suponía un poder absoluto que realmente no existía, porque como bien mostró Gustavo, las contingencias locales era siempre lo que primaba, ¿no? Y en el caso de la América portuguesa está la frase famosa, ¿no? De Alexandre de Guzmán, que es sobre aplicar las leyes con vagar y sosiego, ¿no? Que sería con mucha calma y parsimonia. Entonces, siempre teniendo una cierta consideración de lo que es la gracia, ¿no? Y el orden amoroso de la sociedad del antiguo régimen. Pero hay algo en exactamente lo que puso Gustavo que está relacionado con esta escena que te hago bien cita, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que es sobre cómo estos agentes, ¿no? Tienen que lidiar con problemas locales que muchas veces, bueno, son totalmente imprevisibles y que requieren que nos adaptemos a las circunstancias, ¿no? Y como esto efectivamente lo que producía en la práctica era algo que también es gracioso y se parece a esta escena, donde eran tres las cartas, las naipes, ¿no? Que están pintando la rosa, existía esa superposición de jurisdicciones, ¿no? Eh, entonces, es algo muy complejo de explicar, pero que Gustavo lo pone muy bien, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso no solo se ve en la administración que es eminentemente local, sino también en la administración que es local, pero que es de oficios que son nominados por el rey, ¿no? Y justo en este percurso de tiempo o este récord temporal que Gustavo ilustra muy bien en el siglo XVIII, no sé, yo consigo pensar en casos de oidores en que se acumulaba función con superintendentes, en que después se busca separar y este tipo de cosas, según eran los intereses de la corona en la resolución de problemas, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que yo quería destacar mucho de la presentación de Gustavo y que yo creo que siempre merece más atención y por eso lo voy a destacar, ¿no? Y para no excederme tanto en el tiempo también, es esta idea conceptual que incluso yo hace poco le escribí, ¿no? Le dije, ¿dónde pusiste esta idea? Porque necesito citarla, estoy escribiendo un artículo. Entonces, por favor, te he escuchado hablar sobre esto, pero necesito la referencia o cito la, la, la ponencia, ¿no? Y es el hecho de hablar de una capitanía ordinaria, ¿no? Porque esto yo creo que tiene una relevancia metodológica súper, eh, iba a ser redundante, iba a decir súper relevante, de hecho, pero es muy importante metodológicamente cuando estamos estudiando exactamente cuestiones que son locales, ¿no? Porque un gran problema generalmente que enfrentamos exactamente como ya sabemos que era un mundo extremadamente fragmentado y donde las especificidades juegan un papel muy importante exactamente porque las condiciones son locales, como la palabra dice, ¿no? Entonces, un local es muy diferente del otro y se pueden hacer estudios comparativos, pero es siempre muy complejo, ¿no? Porque, ok, yo comparo una capitanía, como él bien decía, o una región de una relevancia económica fundamental para la corona, ¿no? Portuguesa en este caso, y qué parámetros tengo para comparar con una capitanía que tal vez no merecía tanta atención, ¿no? Entonces, el hecho de establecer esta categoría de capitanía ordinaria, para mí lo que deja más en evidencia es que algunas conclusiones tal vez sean generalizables para la mayoría de las capitanías, ¿no? Porque en verdad cuando uno piensa en la categoría ordinario, por oposición está la categoría extraordinaria, ¿no? Y la extraordinaria es siempre la excepción al caso general. Entonces, es muy probable que podamos aprender mucho más sobre cómo funcionaba el derecho y sobre
cómo se iba construyendo este proceso jurídico, ¿no? Analizando estos casos de capitanías ordinarias, ¿no? Porque generalmente, y a mí me pasó, o sea, yo estudié una región extraordinarísima, ¿no? Y, y es muy difícil sacar conclusiones generales porque exactamente uno siempre tiene en cuenta que es un caso específico, ¿no? Muy, muy específico. Pero analizando una capitanía que tal vez no era tan relevante económicamente ni políticamente, se pueden obtener ideas sobre o imaginar cómo realmente funcionaba el derecho en la mayoría de los lugares, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante. Entonces, incluso de nuevo, para citar a Antonio Malher España, me recuerda mucho a esta idea de no obnubilarse con los juristas más relevantes, ¿no? Porque al final no son casos representativos, son mentes brillantes en un espacio de tiempo, y sí con esos que parecen más mediocres, porque al final son los que nos muestran la realidad, ¿no? De lo que pasaba en un contexto social y temporal específico. Y ya para finalizar, quería entrar en el tema de los archivos un poco, de modo general. Una otra cuestión que, que- que yo rescato mucho del trabajo de Gustavo es los diferentes objetos que va levantando según él se va aproximando a las diversas fuentes, ¿no? Según lo que va encontrando en el archivo. Entonces, es impresionante cómo él consigue transitar de un tema a otro con mucha facilidad, ¿no? Porque si ustedes se fijan en el final, cuando mostró él habló sobre una cuestión completamente diversa, relacionada, obvio, ¿no? Que tenía que ver con la administración de justicia, pero después al final va a objetos que son completamente diversos, escribanos, los propios procesos, ¿no? Y este tipo de cosas, mientras antes nos estaba dando una pincelada sobre la malla de administración de justicia. Y eso no solo muestra que él consigue ver como un sistema completo, ¿no? Algo que es muy fragmentado y muy difícil de entender. Yo no terminé de leer la tesis de libre docencia de Gustavo, me la mandó, son 700 páginas realmente, pero tú ves que exactamente pasa por todos estos temas, ¿no? Y eso aparece muy bien en cómo él lidia con el archivo. Y tal vez como una pregunta o una provocación, me recordó mucho cuando habló exactamente sobre ver cuáles son, este hecho de que existen más de 2000 casos que llegan a la casa de suplicación, ¿no? O a esta instancia de apelación final en Portugal, el trabajo que está haciendo Andrés Lemián, ¿no? Está para salir un artículo de ella en coautoría con Felipe García, que hoy está en Portugal y que fue, hizo el magíster con Andrea, ¿no? En São Paulo, en que ellos exactamente rastrean qué tipo de conflictos son los que realmente la casa de suplicación decide y cuáles son los que se devuelven, ¿no? Exactamente en cómo reconstruir este flujo procesal para saber cuáles son decididos realmente o cuáles asuntos la corona estima que son, ¿no? En este filtro de información realmente decisivos y que necesita decidir y cuáles no, ¿no? Y en ese sentido, la conclusión de Andrea, y yo no sé si Gustavo nos puede contar más sobre eso también, la intuición de ella es que las decisiones que vuelven son cuestiones que, aunque parece redundante, son eminentemente locales, como por ejemplo cuestiones relacionadas con esclavitud, ¿no? Y que se estiman que en la esfera local pueden ser decididas. Yo creo que yo voy a terminar por aquí solo porque me imagino que están llenos de preguntas y tengo muchísimas, hice 4 o 5 páginas de anotaciones, pero ya sería hablar tanto más que Gustavo. Y solo darte las gracias, Romina, y a Gustavo también por haberme invitado a comentar su trabajo. Gustavo fue parte de mi tribunal de tesis de doctorado, entonces realmente es una influencia intelectual para mí y me puso muy feliz cuando me preguntó si yo podía hacer los comentarios. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Qué lindo poder reunirnos y encontrarnos en estos ambientes eh, de intercambio, de aprendizaje para todos.
a mí no deja de llamarme la atención, Gustavo, que aquí estamos reunidos y compartiendo colegas de distintas ciudades de Argentina, de distintas ciudades de Brasil, de distintas ciudades de México, de Frankfurt, de Finlandia. La variedad es enorme. Veo muchos brasileros en la diáspora, brasileros copando el mundo. Eh, eh, Nada, les agradezco mucho a Gustavo y a Natalie sus intervenciones, a todos su presencia y yo también tengo un montón de preguntas, pero tampoco me voy a abusar de mi posición de poder. ¿Quién? El micrófono está abierto para quienes quieran consultar, preguntar. Bueno, como están muy tímidos, entonces sí voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto. eh, eh, Porque hay muchos temas que me han llamado la atención, como te decía recién, en una perspectiva comparativa. Qué parecido y qué distinto que es al mundo hispano, a la América hispana. Pero hay dos cosas que, eh, a mí me llaman mucho la atención, uno complementariamente a lo que dijo Natalie, bueno, el espacio local, pero la importancia de los jueces legos en el espacio local. Estos jueces que no han estudiado derecho, pero saben muchas otras cosas. Saben cómo mantener el orden en su espacio local y hay un conjunto de saberes normativos que los conocen perfectamente. Me gustaría que nos hables un poco más sobre eso, sobre por qué es importante un juez, aunque sea un juez lego, o cuál es el saber extra que tiene este juez lego. Y otra que es una duda muy personal y muy mezquina, son estos oidores señoriales, que me parecieron una figura fantástica, por más que duraron muy poco tiempo, pero la idea de que el rey dio señoríos en Brasil, señoríos con jurisdicción, y mandó oidores para controlarlos. Eso es muy fuerte y me parece que por más que los señoríos puedan haber ido decayendo, que ya nos contará si eso sucede o no, me parece que sí es importante para que en la pertenencia al cabildo, los señores de Aposenda no tengan que certificar que viven en la ciudad, que es una gran diferencia entre la América portuguesa y la América hispana. Porque en la América hispana, los miembros del cabildo tenían que vivir en la ciudad, tenían que tener casa poblada en la ciudad. En cambio, en Brasil, los señores de Facenda podían ser miembros del cabildo sin vivir en la ciudad, manteniéndose en las haciendas. Y yo creo que de estos antiguos señoríos, en estos antiguos señoríos podemos encontrar la raíz del valor de estos señores en las haciendas. Eso. Bueno, perdón, hay más comentarios, creo. Como quieran, podemos dar la palabra a Águeda y reunimos más preguntas. Águeda, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo en el mismo sentido que iba Romina, primero que nada agradecerte, Gustavo, por este acercamiento a la realidad brasileña, siendo yo la que conozco la nova hispana. Y me doy cuenta que no son tan diferentes en esta situación de una estructura jerarquizada que va con esa idea de ir garantizando el derecho de dar lo justo a partir de recursos como la apelación y recusación. Pero lo que a mí me interesa, lo que decía ahorita Romina, ¿no? A nivel local, esta dualidad entre los jueces legos y los jueces letrados, que es la gran dinámica y diferencia y gran problemática que presenta México cuando se independiza, de marcar ir cambiando esa distinción y que sean todos letrados. Sin embargo, en los legos, estos no letrados, efectivamente, los escribanos juegan un papel muy importante y hay una serie de manuales que orientan sobre el proceso. No les enseñan derecho porque a final de cuentas era dar lo justo y en ese dar lo justo
iban mucho los mecanismos de sociabilidad de la localidad. Y cuando ahí lo que va a garantizar aquí en el espacio novohispano, y hacen mucho hincapié, es en las virtudes que debían de tener los legos. Y ese, hay mi duda, ¿no? ¿Qué pasa en el caso brasileño? Y cuando se adopta el liberalismo, porque en México ya dicen van a ser letrados y tiene que ser una justicia de leyes, y lo dicen, ¿no? Administrar las leyes, ya no impartir la justicia, pero siguen sin haber letrados y sigue recayendo en los jueces legos, y además son alcaldes que son elegidas por la comunidad y tiene mucho peso las virtudes y la prudencia, una virtud que tiene que vinculada con la razón. Entonces, un poco si puedes profundizar sobre este tema de cuáles eran las cualidades y el peso de los legos, ¿no? Al dar la justicia. Gracias. Muchas gracias, Águeda. Viridiana, ah, no se te escucha, a ver. Bueno, acaba de escribir la pregunta, Viridiana, ¿quiénes litigaban? A mí me llama la atención lo que comentaba acerca de la mujer. Bien, un punto interesante. Y por ahora la última mano levantada, Nicolás Veraldi. Nico, por favor. Hola, no sé si se me escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Romy, Gustavo. Placer siempre escucharte y aprender un poco sobre este mundo. Yo conozco muy poco el mundo jurisdiccional hispánico, eh, así que sobre el mundo portugués conozco aún menos. Pero bueno, tengo muchas preguntas que me dan curiosidad. En primer lugar, también sobre la literatura jurídica que circula en Portugal, ¿no? Uno sus, por nuestros conocidos acá en el mundo hispánico, más que nada, por ejemplo, los trabajos de Llamosas o del propio Sergio Angeli, uno tiene un acercamiento hacia esa vastísima literatura jurídica que es tan importante o mucho más importante a veces que las propias normativas del derecho formal que se dictan a la hora de hacer sentencia o de manejar un proceso. Bueno, ¿cómo es el caso brasilero? ¿Qué literatura se maneja y demás? Y después también me preguntaba, y esto a lo mejor lo explicaste y a mí se me pasó totalmente, me resultaría de mucha curiosidad los conflictos de competencia y el proceso de territorialización a partir de los conflictos de competencia. Me preguntaba, por ejemplo, entre los jueces de fora, esos, y los jueces ordinarios, si los dos tienen jurisdicción ordinaria, bueno, ¿cómo, a quién recaía frente a cualquier tipo de conflicto, un sujeto u otro sujeto? Y después a los niveles más altos, de cómo se fue configurando, ¿no? El territorio a partir, ¿no? Esto es una cosa muy de Marta Lorente, que siempre ha trabajado estos temas, de cómo la justicia, o Garriga también, ¿no? La justicia va territorializando el espacio justamente a partir de los conflictos que se van generando entre ellos. Si avanzaste sobre esos temas, si te interesa, a lo mejor ni siquiera te interesa y ya fue, pero si te interesa o hay gente que está trabajando esa cuestión justamente en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Tenemos una pregunta más. Gustavo, ¿la reunimos todas? Bien. Andrea, querida Andrea, qué bueno verte. Te escuchamos. Hola, 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 sí, qué gusto ver, bueno, ver a todas las personas aquí, muchas muy conocidas. Y bueno, enhorabuena, Gustavo. Yo ya había escuchado una parte de esta ponencia tuya, pero quisiera preguntar una cuestión que me está molestando a mí también aquí en mis cosas para pensarlo mejor, ¿no? Que me está diciendo el computador que yo hablo en portugués. Confirme el idioma que estoy hablando. O sea, aquí nos mandan aquí hablar. Espera, cancelar. Disculpe. No, nos mandan aquí, ¿no?
Quisiera preguntar una cosa que es la siguiente. Primero, la cuestión de la jurisdicción que sea eclesiástica, que como no tiene también, bueno, aunque sea una jurisdicción eclesiástica, pero como tiene muchos puntos de contacto con la jurisdicción civil y que al final también da una dimensión de la litigiosidad de lo que tú estás hablando, ¿no? Creo que esa es una pregunta que, bueno, que hay que tener en cuenta, me parece, ¿no? Y la otra cuestión, yo conozco un artículo tuyo que tú has intentado hacer como una cuantificación de estas cosas, ¿no? De cuantificar acciones y bueno, si eso sigue adelante y si tienes ahí algún camino para pensar em, mm, los espacios que son más utilizados, los menos utilizados, o sea, cómo pensar también el problema de la cuantificación que aún tenemos en la cabeza, al menos a mí, siempre intento tener en cuenta de qué dimensión estamos hablando, de cuántas personas, porque tú mencionaste aquí al final y creo que esta es la cuestión, o sea, cómo pensar las personas, qué personas y todo, solo para escucharte un poquito más también en las cosas que estoy intentando escribir ahora. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, Gustavo, tenés muchas preguntas por delante. Bueno, ante todo, muchas gracias por todos que pudieran escuchar. Yo siempre hablo que en esta profesión, ¿no? De profesor, investigador, tener gente que te lea, que te escuche, es siempre un momento muy, que no es muy constante. Entonces, y una audiencia calificada así, para mí es una alegría, es un honor. Muchas gracias por todo. Y bueno. Bueno, Natalie, además de su generosidad, por la cual yo agradezco muchísimo, puso algunos puntos que creo que es importante mencionar, e incluso que están conectados con algunas de las preguntas que están, que aparecieron acá, ¿no? Un punto importante es pensar sobre esta cuestión de la previsibilidad de competencia y de jurisdicciones, que también Nico ha de alguna manera puso acá y también Andrea, ¿no? Que a quien agradezco porque es la persona que escuchó esta charla 2 veces. Entonces, muchas gracias por haber escuchado todo eso. Entonces, claro, cuando yo intento estructurar un poco esta cuestión de la jerarquía, es un intento y no es es distinto de construir una, una, un órgano organograma, ¿no? Cerrado como los cuales, como los que podemos hacer hoy, por ejemplo, en Brasil. Así que la creación de la competencia es muy definida y todo. Hay conflictos de competencia, pero así, hay incluso criterios para definición de estos conflictos. Claro, en estos periodos no, eso no es posible, no, no es posible. Pero yo pienso que pensar, hacer una propuesta que por lo menos sirva para que nosotros que trabajamos con eso tengamos en nuestros trabajos una idea más o menos de para dónde ir, ¿no? Dónde buscar, tener un orden que se puede más o menos seguir. Creo que para eso sirve. Para eso sirve. Y claro, hay cuestiones que no se pueden resolver de manera tan fácil cuando cuando se busca un proceso, ¿no? Eh, por ejemplo, en este artículo que estoy escribiendo sobre, sobre una disputa de tierras y sobre demarcación de tierras y todo. Este proceso, el juez que está juzgando este proceso es el oidor de la Capitanía de Ceará. Yo no sé por qué. No sé, porque el oidor en este momento no está ubicado en la villa de Icó, no hay razón. Había un juez ordinario ahí que podría ser sería, ¿no? El juez, en teoría, ¿no? Competente para juzgar eso,
pero se está, ¿quién está juzgando este proceso en primera instancia, ¿no? La primera jurisdicción es el oidor. ¿Por qué? No sé, entonces esas cosas pasan, ¿no? Es posible, bueno, quizás, y claro, buscando en otras fuentes, no sé, entender quizás, Andrea, claro. No, yo creo que en español, oidor, estás hablando de alcaldes mayores, ¿no? Quizás, Es sí, esto, sí, alcalde Natalie. mayor, sí, sí. Es esto, ¿no? Sí, sí, Natalie, sí. Alcalde Natalie. mayor como el, Sí, exacto. Claro, oidor. porque creo que es una cosa que siempre Sí, creo que o nosotros cuando decimos oidor son alcaldes mayores sí. y Desembargadores. vuestros oidores son nuestros desembargadores, creo, Es porque perfecto, esto eso. crea mucha confusión porque los términos son muy similares, pero sí, creo que estás hablando de alcaldes mayores. Y el juez ordinario sería como el alcalde menor, ¿no? ¿Es eso, no? O quizás el juez pedáneo, no sé, quizás, no sé. Bueno, Juez ordinario. pero muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por eso, ¿no? Entonces, así es. Así que o sea, el juez de la corona, es el juez que no es lego, ¿no? El juez que recibió una educación formal y que está en un espacio que, quizás por alguna razón, quizás porque él estuviera haciendo la corrección en este momento, en el momento en que se empieza la discusión. No sé cuál es la razón. Es un caso que nos ayuda a pensar que estas reglas a veces no son inmóviles. No son inmóviles. Eso es un punto, ¿no? Una cosa que también creo que, no sé, no hablé de eso, pero es importante que yo no sé, pueda explicar un poco. Es que cuando yo en mi investigación sobre procesos y todo eso, hay dos cuestiones que están muy relacionadas y que para mí están en el background de la investigación. Eh, en primer lugar, comprender la cuestión de la experiencia local, ¿no? La experiencia local. Pero no comprender la experiencia local para conocer necesariamente las particularidades del local, sino para mí comprender lo que es común, lo que es común. Así, cómo se conectan, Lo- qué hace una experiencia local conectada con el común. Eso es un punto. Ese es el punto más importante para mí en mi investigación. Más do que hacer una idiosincrasia de las particularidades de la Capitanía de Ceará y todo, que sería distinta de todo el mundo. Eso no me interesa, incluso porque no era distinta de todo el mundo. Y ahí este concepto de que Natalia habló y que, no sé, para mí todavía no conseguí así cerrar metodológicamente esta idea, pero estoy en el camino de que esta idea de una capitanía ordinaria, esta idea de pensar se hará como una capitanía ordinaria surgió incluso a partir de la dificultad de elegir un concepto mejor. El primer concepto que pensé fue como que una capitanía periférica. Pero la idea de periferia también hace, por lo menos, desde que Russell Wood escribió un artículo también sobre esta idea de periferia y todo eso me da un poco no sé, para mí es difícil, ¿no? Entonces la idea no era necesariamente una periferia, sino un espacio donde no había un tratamiento, una preocupación particular, especial, donde y que se podría conectar más fácilmente con otras zonas. Zonas que no tenían tampoco un tratamiento especial. Esa es la idea. Esa es la idea. Es que si yo busco lo que es el patrón es eso, sí, patrón, en portugués padrón, o sea, el patrón, quizás un espacio como se hará sea un sitio donde yo pueda quizás encontrar eso más fácilmente que, por ejemplo, no sé, que Bahía, quizás, ¿no? Que Minas Gerais, seguramente, ¿no? Y además es un sitio donde hay material y donde hay documentos que todavía no fueron explorados en una perspectiva de la historia del derecho.
Entonces es un camino, ¿no? Eh, eh, y claro, incluso se me olvidó de mencionar, hacer referencia a dos trabajos que son muy importantes para mí a tres trabajos, ¿no? Cuando se piensa en los abogados y todo, los trabajos de Álvaro Antunes para Minas Gerais, que es un espacio donde la práctica es muy distinta, hace mucho más hacen mucho más presentes abogados letrados, que abogados legos y todo, y los trabajos de Felipe García, que está, creo que terminando, ¿no, Andrea? Su doctorado, no sé, en los próximos meses, ¿no? La dirigió Andrea en su maestría, y de Caio Tolentino, ¿no? Que dirigió Samuel, trabajó también sobre el mismo espacio que es São Paulo, ¿no? Dos trabajos muy importantes sobre los abogados, son trabajos que me ayudan mucho a pensar en este sentido, ¿no? Bueno, Romina puso tres puntos que son, así que son importantes. Sé que a veces que es importante que yo hable un poquito más. La cuestión de los jueces legos, ¿no? Esto también para mí es un punto muy importante en esta investigación por varias razones. La primera es que cuando yo empecé, si alguien lee un artículo, el primer artículo que he publicado sobre el tema en América Portuguesa, que fue un trabajo sobre un artículo sobre jurisdicción señorial. Es un trabajo que, claro, yo era doctor, ya era profesor en la universidad, pero estaba empezando a trabajar con la experiencia colonial y, claro, cometí muchos errores. Creo que hoy yo sé que son errores, ¿no? Y dos errores yo debo mencionar, ¿no? El primer error era decir que en la experiencia local, em, eh, los procesos, los juicios eran todos orales y no había registros, y por eso no se podría conocer. Eso es un error que es muy común, incluso no son excusas, no es una justificación, pero como que una revisión crítica de bibliografía. Es muy común, sobre todo en quien viene del derecho y que no conoce bien los archivos, ¿no? Es algo común, pero eso es un error completo, ¿no? Entonces, la propia existencia de un proceso escrito en sociedades que eran analfabetas, donde la gente no era solamente lega, sino tampoco en general alfabetizada, ¿no? Tampoco sabía leer, pero los procesos eran escritos. Entonces, la figura, claro, de los escribanos como mediadores, de eso habló, por ejemplo, habló Águeda, ¿no? Del papel de los escribanos como mediadores. Es muy importante. ¿Quién era esta gente? ¿No? ¿Cómo la aprendía el oficio? ¿No? ¿Cómo aprendí a hacer? Claro, hay una cuestión también de circulación de manuales prácticos. Para el mundo portugués había un libro, un manual que era muy utilizado, hay muchos registros de eso, que escribió Gregorio Martins Caminha, que es un manual de la mitad del siglo XVI, que siguió siendo utilizado hasta el XIX, incluso Gregorio que es también un investigador que está haciendo doctorado con Samuel Barbosa en USP, y también publicó un artículo ahora, o va a publicar un artículo en los próximos meses, en que encontró registros de uso de este manual en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Casi 500 años después del manual. Bueno, era muy bueno, ¿no? No sé si bueno, sino muy útil por lo menos, ¿no? Porque tenía la fórmula y todo eso es importante. Pero no sé si es solo eso. Claro, porque por eso se presupone que se tiene un acceso directo al libro por la fórmula. Pero cuando alguien, por ejemplo, ve el libro de notas del notario local, que seguía una estructura, seguía una fórmula, él aprendía también a manejar esta fórmula, manejar esta estructura y repetirla, aunque no tenga consultado, por ejemplo, el libro, ¿no? Ese es un punto que a veces es difícil de conectar, a veces es difícil de probar, pero es una cuestión. La circulación de libros no era muy, así, existía, incluso yo escribí sobre eso, había espacios de comunicación y todo eso, y el simple hecho de que, por ejemplo, esos abogados provisionados, abogados que recibían una autorización especial para litigar, aunque no tengan estudiado derecho, esos abogados estudiaban en algunas escuelas, no colegios, que tenían bibliotecas.
¿no? Claro que así, yo tengo un ejemplo de un inventario de la biblioteca del Colegio de los Jesuitas en Río de Janeiro, después de la expulsión del orden religioso en la mitad del siglo XVIII, y ahí había un registro de muchísimas obras jurídicas, entre ellas, claro, el manual de Gregorio Martins Camín estaba ahí. Pero claro, yo no sé si en el colegio de los franciscanos en Recife, donde estudiaron, por ejemplo, algunos de estos abogados litigantes que actuaban en Ceará en la primera mitad del siglo XVIII, había estos libros. Pero esta gente aprendía de alguna manera, ¿no? Entonces, ese es un punto que me interesa. Yo tengo algunas intuiciones, claro, que no son solamente mías, claro, la literatura es sobre eso, claro, pero yo estoy convencido que el acceso a los libros no era la única forma de tener este contacto. Entonces, por ejemplo, la pregunta de Nico sobre la literatura, cómo circulaba, va en ese sentido. Eso, claro, pero había esa circulación. En este mismo proceso, yo hablo mucho de ese porque es una forma de me obligar a terminar el artículo, ¿no? Terminar. Claudia, que me disculpe, pero terminaré. Y bueno, en este artículo yo encontré, por ejemplo, menciones a autores, no solo portugueses, pero de otras partes, autores típicos del ius comune, una petición, un recurso, una apelación hecha por un abogado práctico, un abogado que tenía una permisión para abogar, pero práctico, que no había estudiado, ¿no? Entonces, probablemente tenía o el libro, de alguna manera, y ellos tenían estos libros, o accesó esta mención indirectamente. Esa es la cuestión. Lo que me interesa en este punto, y porque yo tampoco mencioné, que es una otra zona de interés mía que yo no mencioné ahí en la presentación, pero es zona de interés, es cómo se construía la argumentación jurídica en esos procesos, por las partes y por los jueces, ¿no? Entonces, estoy convencido seguramente que es una sociedad donde el litigio para la cual el litigio obedecía muy fuertemente a una idea central de la práctica del ius comune, que era el argumento de autoridad. Entonces, citaban autoridades incluso si no las había leído, para que el argumento se reforzara. Entonces, es una cosa que se repite, que se encuentra en muchas partes también. Hay que tener hay que tener eso en cuenta, ¿no? Sobre la jurisdicción señorial, bueno, podría hablar bastante sobre eso, pero resumidamente, eh, eh, esto se va perdiendo realmente en el 16. Aunque estos señoríos siguen existiendo en los siglos XVII, incluso algunos fueron creados después de la restauración, sobre todo en el norte, en el estado de Maranhão. Muchos señoríos fueron creados, hasta el último se creó en 1685, y los últimos que fue Xingu, y los últimos se acabaron en 1763, algo así, ¿no? Itamaracá, él fue el último, ¿no? Cerca de Pernambuco. Pero esas zonas ya eran más señoríos mucho más económicos, en el sentido de privilegios económicos de privilegios jurisdiccionales. Entonces, el periodo en que hubo privilegios jurisdiccionales es un periodo muy anterior, ¿no? Realmente más relacionado al siglo XVI, y sobre el cual realmente la práctica es más, no es tan fuerte, ¿no? Algunas, porque, claro, hay registros, incluso en esta tesis que será publicado como libro, yo traigo algunos registros de cuestiones relacionadas a alcaldes mayores, gracias otra vez Andrea, alcaldes mayores que actuaban en capitanías señoriales, pero eran nombrados por la corona. Porque hubo un cambio en ese sentido. Entonces, actuaban en una capitanía señorial, pero no eran nombrados por el señor. No eran nombrados por el señor. Es interesante.
¿no? Bueno, después de, claro, 4 puntos para terminar, ¿no? Águeda habló de esa cosa de las virtudes, de los legos. Eso es un punto para mí muy fascinante, ¿no? ¿Cómo alcanzar eso, no? Bueno, yo tengo también algunas sospechas y, claro, es difícil encontrar eh, indicios documentales de eso, ¿no? Claro, a veces las partes hablan, ¿no? de prudencia en los procesos, sobre todo en justicia. Justicia pensada como una virtud, ¿no? No, justicia era una virtud en el pensamiento escolástico y todo eso. Entonces, hablar de justicia era hablar de manera muy directa en una idea de virtud, ¿no? En este periodo. Eso es un camino, ¿no? Quizás. Pero yo pienso también en otras formas de pensar eso. Sobre, no sé, como una transmisión de este comportamiento virtuoso en esas sociedades. Yo escribí sobre eso también en este libro, ¿no? Sobre estas formas de transmisión por medios no escritos, ¿no? Los sermones son ejemplo, la predicación en la iglesia, la educación donde había educación, y también eso es una apuesta un poco de riesgo, pero yo lo hice. Bueno, vamos a ver qué los lectores pensarán de eso. Una transmisión por medios no textuales, como por ejemplo pictóricos, gráficos, de imágenes. Entonces yo espero, por ejemplo, en una iglesia acá en la Capitania de Ceará, en una región, en una zona que era de misiones jesuitas, um, pinturas en el teto de las iglesias sobre las virtudes, en las virtudes, ¿no? Y ¿qué es la justicia? Yo traigo incluso la representación de justicia, la prudencia, con los símbolos. Y claro, hay toda una teoría sobre la circulación de estos signos, incluso por medio de emblemas y todo eso, una literatura muy propia, ¿no? Sobre eso, sobre cuál es el sentido de utilización de ciertos símbolos, ¿no? Para se transmitir, ¿no? este contenido, ¿no? Entonces, eso trabajo con eso en este libro también, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? de pensar el fenómeno jurídico también por estos caminos, ¿no? Bueno, sobre la territorialización de que habló Nico, yo conecto un poco con el comentario de Andrea sobre la jurisdicción eclesiástica. Yo tengo algunos trabajos también sobre jurisdicción eclesiástica, sobre litigios, ¿no? Y acá puedo mencionar dos más específicos. Uno sobre procesos de divorcios, ¿no? El litigio sobre divorcio eclesiástico en Río de Janeiro en la segunda mitad del siglo XVIII. Claro, materialmente totalmente eclesiástico, y se pasa en la jurisdicción eclesiástica del obispado de Río de Janeiro, pero la estructura es similar. Seguramente es similar, incluso porque el ordo, ¿no? Jurisdiccionales mismo compartido, ¿no? Claro, la idea de que era un proceso, quién eran las partes, cuáles eran los deberes, cuál es la estructura procesal, incluso, ¿no? Con una petición, una citación, tipos de citaciones, respuestas, todo el proceso era el mismo. Los agentes eran los mismos. En general, ¿no? En general, los mismos litigantes, los mismos abogados muchas veces, los mismos manuales. Gregorio Martins Camilla, el libro de fórmulas, era un libro que en su subtítulo decía que era muy útil para los fueros secular y eclesiástico, ¿no? Eso está en la estructura de esta cosa todavía, y además de las materias, ¿no? Claro, un inventario era una materia de jurisdicción secular, seguramente, ¿no? Si no era un inventario de un clérigo, ¿no? De un cura y todo eso, si era un inventario de un cura, ¿no? Debería estar en la jurisdicción eclesiástica.
Cuestiones sobre pose y propiedad, por ejemplo. Esto conecto con la pregunta de Nico sobre territorialización. El segundo trabajo que menciono salió hace, no sé, un mes, algo así, de un litigio sobre pose y que era un conflicto de competencia jurisdiccional entre dos, ¿cómo se llama? Parroquia, bueno, dos parroquias, se comprende, ¿no? Dos parroquias en el obispado de Mariana. Empezó en el obispado, el tribunal del obispado de Mariana y llegó hasta el tribunal de la legacía, que era un tribunal relacionado a la anunciatura apostólica en Lisboa, ¿no? Pasó por todas las instancias hasta que llegara hasta ahí, ¿no? Y con discusiones sobre pose y propiedad, ¿no? Y relacionadas a jurisdicción y a su implicación a jurisdicción. Entonces, no sé, una implicación de temas, ¿no? Por el cual, así, tanto la fijación de la competencia, fijación de la competencia territorial es compleja, sino también de las autoridades que iban a juzgar. Entonces, eso es una cuestión. Y por último, la pregunta de Andreas sobre la cuantificación de los espacios. Eso es un punto que me interesa muchísimo, incluso para poder comprender, ¿no? Así cómo se alcanza esta jurisdicción, en estos espacios. Bueno, en los libros de distribución solo se informa la última, el último tribunal donde se juzgó el recurso antes de que llegara a la casa de la suplicación. Entonces, solo había 4 orígenes, ¿no? En ese sentido, que eran los tribunales de relación de Rio de Janeiro, Bahía y de los alcaldes mayores de Maranhão y Pará. Pero los tribunales da relação do Rio de Janeiro e de Bahia tinham uma competência territorial que era muito ampla. No era solo el Río de Janeiro y de Bahía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bahía alcanzaba Pernambuco, ¿no? que todavía seguía como una capitanía importante, y alcanzaba Ceará, ¿no? Mi capitanía, ¿no? Mi pobre capitanía. Y Río de Janeiro alcanzaba, por ejemplo, Minas Gerais, pero alcanzaba también São Paulo, alcanzaba la región central también, ¿no? Goiás, Mato Grosso, donde la mineración también era importante. Entonces, la única manera de profundizar esta cuestión es consultando el proceso específicamente, ¿no? Y yo lo haré. Es como una promesa de político, ¿no? Pero yo lo haré, está en mi plan, ¿no? Para este año, después de consultar de los 2000 procesos más o menos, la información es que actualmente en la Casa de la Suplicación, ese levantamiento yo hice después de consultar uma outra fuente que eram os índices de los índices dos feitos findos, que era o índice de los processos que estavam en la Torre do Tombo em 1831, ¿no? En esta fuente yo encontré, no puedo precisar, pero encontré más o menos 1200, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer es fotografar todos los procesos y, bueno, tener una gran base de datos para trabajar con eso por mucho tiempo. No sé si será posible, cuándo será posible, pero está en mis planes. Y así podré incluso comprender un poco, claro, todo eso, ¿no? ¿Quién eran las partes? ¿De dónde venían los procesos? ¿Cuáles eran los temas? ¿No? Y después, cómo se construye la argumentación e incluso buscar esto que comentó Natalie sobre el trabajo de Andrea, cuáles cuestiones eran realmente decididas, ¿no? Porque eso también es interesante, es muy interesante. A veces no se decidía. Eso es un tipo de pregunta que se puede hacer, pero no otro tipo de pregunta que se puede hacer, que claro, es más fácil de responder, seguramente, de dónde venían y cómo llegaron hasta ahí, y bueno, creo que era eso, ¿no? No sé si contesté más. Es muy, bueno, es eso. Muchas gracias por Muchis- las preguntas. Gracias a vos, Gustavo, por esta segunda ponencia del día, porque tu respuesta fue casi una nueva presentación. Eh, em,
Creo que todos tenemos muchísimas preguntas y nos gustaría seguir hablando, pero me parece que por hoy podemos darlo por terminado. Águeda y Viridiana todavía no han comido, me imagino. Vanessa, Camila, Gustavo, Natalia ya están por cenar. Los colegas y las colegas brasileñas se van a tomar un café y yo me voy a tomar unos mates mientras seguimos pensando sobre esto y las próximas preguntas que vamos a hacerle a Gustavo y a Natalie cuando los veamos. Es un honor contar con ustedes, con amigos y amigas que veo todos los meses en nuestros encuentros, en nuestras conversaciones. Nuestro próximo encuentro será en agosto, descansamos ahora en julio y estará a cargo de Matías Rosso y escucharemos a Natalie en noviembre. Así que si se quedaron con preguntas para Natalie, vayan preparándolas, que la vemos en noviembre y a Águeda en octubre. Seguimos discutiendo entre todos y todas estos temas que nos interesan. Muchísimas gracias por estar. Gracias a Gustavo y a Natalie por sus presentaciones. Muchas gracias, Romina. Gracias a Natalie y a todos, todos. Muchas gracias.